Buenas tardes muchachos. En este video vamos a ver qué es un divisor de voltaje. Prácticamente un circuito serie actúa como un divisor de voltaje. Supónganse que ustedes tienen una fuente de 18 voltios y necesitan utilizar otro voltaje. Un voltaje menor como por ejemplo 5 voltios. Para ello van a construir un arreglo como este. Dos resistencias en serie conectadas a la fuente de voltaje. Acá va a haber una división de voltaje. Se va a repartir una parte en R2 y una parte en R1. De tal manera de obtener el voltaje que deseamos. Por el circuito va a circular una corriente I. Y los voltajes en cada resistencia, V1 es igual a I por R1, V sub 2 I por R2. Calculemos la corriente total I. Esa corriente es el voltaje de la fuente entre la resistencia total del circuito. Como están en serie es R1 más R2. Sustituyendo el valor de corriente en la expresión para el potencial de salida, potencial en el punto o en la resistencia R1, V1 es igual a Vs entre R1 más R2 por R1. Reagrupando términos, el voltaje en la resistencia R1 va a ser R1 entre R1 más R2 por el voltaje de la fuente. Acá entonces estamos tomando del voltaje total una parte de ese voltaje. Y de acuerdo a la relación entre R1 y la resistencia total, así va a ser el voltaje que obtenemos a la salida. Si quisiéramos V sub 2, sustituimos la corriente en la expresión para V sub 2. Por analogía de esta ecuación, V1 es R1 entre la R total. Si queremos V sub 2, será R2 entre la R total por el voltaje de la fuente. Generalizando la fórmula para el divisor de voltaje, consideremos que no son dos resistencias, sino que n resistencias conectadas en serie. Va a circular una corriente total I. Y nos interesa calcular el potencial en cualquiera de estas resistencias. Puede ser R2, R3, cualquiera. En general, queremos el potencial en una resistencia Rx, va a ser la corriente total por la resistencia Rx. Esa corriente va a ser igual a el voltaje de la fuente dividida entre la resistencia total. Como es un circuito serie, R total es la suma de todas las resistencias. Conocida la corriente, la sustituimos para el potencial en una resistencia X. Va a ser S entre R total por la resistencia Rx. Reagrupando los términos, el voltaje en cualquier resistencia es el valor de la resistencia entre la resistencia total por V sub S. Como ejemplo, queremos el potencial en la resistencia R3, V sub 3. Va a ser igual a R3 entre la resistencia total, la suma de ellas, por el voltaje de la fuente. Es una manera más fácil para calcular el potencial en cualquier resistencia para un circuito serie. Con esto hemos visto el divisor de voltaje. Cualquier duda, consúltenmela. Y no olviden suscribirse al canal, muchachos, si todavía no lo han hecho. Nos vemos en un próximo video.